Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Anoche tuvimos la ocasión de presentarles en esta sección al señor expresidente Juan Manuel Santos, y hoy es también un honor presentarles al señor expresidente Iván Duque. El gran debate que hay hoy en Colombia es la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro parece ser uno de los promotores de esa iniciativa, pero nadie sabe para qué convocar a una constituyente. El señor expresidente Duque es nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, presidente. Gracias por aceptar esa invitación. Él se encuentra en la ciudad de Cartagena. ¿Qué opinión tiene usted, señor expresidente, sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, Yamit. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Pregunta Yamit. Yo creo que aquí hay un elemento muy claro. El presidente Gustavo Petro quiere perpetuarse en el poder y por eso es que apela a la constituyente. Usted se preguntará por qué lo digo. Porque después de que la Constitución, con la reforma que se adelantó en el año 2017, prohibiera la reelección, tiene solamente dos mecanismos para restablecerla: o un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí hay un primer elemento comunicante. Lo segundo es que el presidente quiere convocar una constituyente sin adelantar todos los procedimientos que contempla la Constitución. Y eso sería un golpe gravísimo a la institucionalidad de nuestro país. Y claramente el propósito se ve muy definido cuando han buscado mensajeros, un ex canciller y ahora un grupo de abogados que salen con ese elemento casi que delirante de que se puede convocar a través de un decreto, tratando de justificarlo en el acuerdo de paz del 2016, que en ningún momento dice eso y que además lo quieren ahora elevar al rango de supraconstitucional, algo que tampoco fue concebido así y que la propia Corte Constitucional determinó se tiene que someter a lo que dice nuestra Constitución, de tal manera que esa propuesta tiene la intención de perpetuarse en el poder y lo quieren hacer a través de este mecanismo hechizo, Yamil. Pero mire, señor presidente, el presidente Petro declaró claramente que él no está aspirando a la reelección. Usted se da cuenta, Yamil, que él utiliza elementos de zozobra de manera permanente. De hecho, ayer volvió a decirlo que no rechaza esa posibilidad. Y usted se ha dado cuenta que en los últimos 6 meses, en por lo menos 4 ocasiones ha hablado de la reelección del modelo. E inclusive en un evento público en el departamento del Valle, hace tan solo unas 8 o 9 semanas, dijo que él continuaría hasta donde el pueblo lo quisiera, apelando al pueblo como el factor constituyente. Entonces, si es así, si es que el presidente no tiene ningún deseo en hacerlo, pues que rechace de plano, primero, la posibilidad de hacer una constituyente sin cumplir con los procedimientos que establece la Carta Política. Y segundo, que también sea absolutamente claro y que no tenga mensajeros ni del Parlamento, ni ninguno de estos otros áulicos que aparecen desde distintos frentes hablando de la necesidad de la reelección del presidente. Para convocar a una constituyente, señor expresidente, si se aplica la Constitución, se necesitan por lo menos 2 años más. Por lo menos, Yamil, por lo menos, porque usted se da cuenta, el procedimiento ¿cuál es? Se tiene que presentar un proyecto de ley, tiene que surtir 8 debates, tiene que, una vez se apruebe ese proyecto, someterse al control de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional establece que es constitucional, se tiene que proceder a convocar un referendo donde más de 13 millones de personas participen y donde el sentimiento mayoritario diga que se convoque la Asamblea Constituyente.
tiene que convocarse, tiene que elegirse, tiene que sesionar, tiene que promulgar, pasar nuevamente por control constitucional y eso por supuesto tarda más de 2 años. Como los tiempos no le dan al gobierno, el gobierno está buscando un mecanismo hechizo, irregular y valiéndose de cualquier argumento de supraconstitucionalidad en el acuerdo de paz para tratar de justificarlo. Y usted bien lo dice, hoy en día eso no es posible y no es posible además con las mayorías que tiene la Corte Constitucional, que son personas absolutamente comprometidas con la defensa de la Carta Política. Pero aquí hay una estrategia, Yamid, y es que de más o menos el próximo mes hasta septiembre del año entrante se van a ir 4 magistrados de la Corte Constitucional. Uno que eterna al presidente, 2 que eterna la Corte Suprema, 1 que eterna el Consejo de Estado, y para que el gobierno pueda considerar la posibilidad de utilizar ese mecanismo hechizo, tiene que tomarse la Corte Constitucional, y yo creo que ese es un elemento frente al cual todos los colombianos debemos poner muchísima atención. Y existe la posibilidad numérica, señores presidente, de que eso pueda ocurrir. Hoy en día hay un magistrado que fue ternado por el presidente, que es el doctor Vladimir Fernández. Se van a retirar el magistrado Lizarazo, se va a retirar la doctora Cristina Pardo, se va a retirar la doctora Fajardo y el doctor José Fernando Reyes en el próximo año. Si hay uno que adicional que eterna el presidente, hacen 2, por supuesto, pero si el gobierno incide en las ternas que vengan de la Corte Suprema o del Consejo de Estado y en lugar de tener defensores de la Constitución, hay alzafuelles o correvidiles de los intereses del gobierno, estará seriamente amenazada la institucionalidad, porque toda esa fórmula que han buscado justificar parte de la base que si el presidente emite un decreto, pues este decreto tendrá que pasar, claro, por el control del contencioso administrativo, pero también tendrá que pasar por el control de constitucionalidad. Y si lo hiciera a través de un mecanismo extraordinario, llámese estado de conmoción o estado de emergencia, por supuesto que pasa a revisión automática de la Corte Constitucional. Y si tiene mayorías en ese momento, pues podría traerse de los cabellos un argumento que trate de legitimar lo que hasta ahora han venido haciendo los mensajeros del presidente. Argumento que es el de convocar al pueblo. No solamente ese, Yamid, porque acuérdese que ahí hay 2 ideas que se han ventilado. Se ha ventilado la idea de que la constituyente no cumpla con los requisitos establecidos en la Carta Política y que se asemeje más a lo que fue la constituyente de Maduro de hace 2 años, que es convocar distintas organizaciones populares al amaño del gobierno sin tener que acudir a la representación que debe darse en un panorama electoral puro. Entonces, aquí hay una intención vedada y es la de la ruptura institucional. Yo vengo diciendo algo, Yamid, que lo hemos visto en varios gobiernos que tienen sintonía con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla, y es lo que yo llamo los 4 actos de la destrucción democrática. Primero es el acto de la ternura, de hablar de acuerdos nacionales, de invitar a distintos sectores mientras hacen purga en las fuerzas militares y mientras acallan al sector privado. Acto segundo, se arrecia y se radicaliza el discurso. Y ahí ya empiezan a darse discursos en contra del sector privado, etcétera. La tercera o el tercer acto es el del caos, llevar a que distintos sectores entren en caos para buscar mecanismos extraordinarios y ahí se activa la cuarta escena o el cuarto acto, que es la ruptura institucional. Hasta ahora, el Congreso de Colombia y las Cortes han impedido que se aprueben muchas de estas reformas que tienen como objetivo generar un caos en distintos sectores. Entonces, lo único que les hace falta para poder cumplir ese plan es que tengan un control absoluto sobre quiénes son los intérpretes de la Carta Política. Señores presidente, sí. La voluntad del presidente Petro es realmente la que usted plantea, de que él está aspirando a la reelección presidencial. ¿Por qué cree que él lo niega? Primero porque creo que cometieron unos errores de cálculo en abrir ese debate en este momento. Y eso se han dado cuenta de que cometieron un error. Ellos tenían el plan, pero al haber anticipado y ver el rechazo que esto ha generado en la ciudadanía, en el sector privado, en los distintos sectores políticos, en el periodismo, en la comunidad internacional, están tratando de recoger. Pero no hay que llamarse engaños. El plan continúa.
Y para que el plan se pueda materializar, necesitan el control de la Corte Constitucional. Por eso llevo alertando sobre este tema ya varios días y creo que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, tienen que garantizar que cuando les corresponda enviar las ternas para que vote el Senado de la República, tienen que buscar que esas ternas estén conformadas por personas de gran idoneidad y que no sean serviles a los intereses del gobierno. ¿Y qué riesgo existe de que eso ocurra, señor expresidente? Pues, Yamit, estamos en un momento donde hemos visto presiones a distintos sectores de la institucionalidad colombiana. Yo creo en la idoneidad y creo además no solamente en el trabajo que adelanta la Corte Suprema, sino también en el Consejo de Estado. Pero es muy importante que el país y ellos sepan que hay en este momento un interés de tomarse la Corte. Entonces, quienes se vayan a postular, quienes vayan a ser entrevistados, quienes vayan a pasar por ese proceso de selección, tienen que ser personas frente a las cuales no haya la más mínima duda de que pueden ser permeables eventualmente de ser sometidos o de ser conquistados o de ser motivados por el gobierno para que se pueda dar un golpe a la institucionalidad constitucional de Colombia. Ahora, señor expresidente, si las cosas son como usted dice, ¿qué se puede hacer para que eso que usted dice no ocurra? Si las cosas son como dice usted que son, ¿qué hacer para que no sean? Primero, Yamit, ya lo más importante es conocer la estrategia, que muchas personas no tenían claro lo que se venía en juego con la Corte Constitucional. Si ya sabemos que se van a tener que elegir 4 magistrados, de los cuales uno de ellos es externado por el presidente y los otros son competencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, que el país lo sepa, que lo sepa la institucionalidad, que lo sepa toda la sociedad, es muy importante para que entre todos garanticemos que la Constitución no va a estar en riesgo. Segundo, es muy importante que cualquier tipo de acción que se tome contraria a la Constitución tenga también una respuesta contundente de los organismos de control, de las Cortes en lo que tiene que ver con sus facultades de aprobación o de evaluación, y desde luego también de toda la institucionalidad que corresponde a las fuerzas que tienen como objetivo y como mandato defender la Constitución Nacional. No se puede en este momento poner en juego y en jaque lo que Colombia ha construido durante décadas. Tenemos una de las democracias más antiguas, si no la más antigua de América Latina y tal vez la segunda más antigua de este hemisferio, y no podemos dejar que por unas pretensiones de perpetuarse en el poder, esa institucionalidad esté en jaque. Yo creo que ese consenso de toda Colombia en torno a proteger la Constitución es definitivo y, como lo he dicho, que el presidente termine su mandato el 7 de agosto del 2026, ni un día antes ni un día después, pero que no busque mecanismos hechizos para quedarse en el poder. ¿Qué es lo que usted llama mecanismos hechizos? Un decreto, o que se trate de interpretar el acuerdo con las FARC como han pretendido algunos de los correveidiles y áulicos del gobierno, que dicen que eso es como si fuera un tratado internacional con rango supraconstitucional. Eso también es falso. La propia Corte Constitucional en varias sentencias ha sido contundente en decir que ese acuerdo se rige y se suscribe dentro del marco constitucional de Colombia. No es una constitución paralela, no es un tratado internacional, entre otras cosas, porque no ha sido además ratificado a través de ninguna ley a quienes quieren traer esa interpretación. Ya hay un proceso de ejecución y de implementación que va a cumplir 7 años. Entonces, que no busquen mecanismos inexistentes para tratar de justificar lo que a todas luces sería violar los procedimientos taxativos que contempla la Constitución del 91. Usted respondió hace un minuto, señor expresidente, que basta un decreto. ¿Qué decreto? ¿Cómo es el decreto? No, yo no he dicho que basta un decreto, Yamid. Estoy diciendo que es lo que el gobierno quiere hacer. Eso es lo que algunos abogados han dicho que el gobierno quiere hacer, que han tratado de, a través de ruedas de prensa,
sin representar a nadie, decir que con solo un decreto el presidente podría convocar una constituyente. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Eso es un mecanismo hechizo que debe ser rechazado. ¿Y cómo se hace para que con un solo decreto se pueda convocar una constituyente que esté a favor del presidente? No, es que no se puede. Por eso estamos teniendo esa conversación, Yamit. No se puede, es inviable, es imposible a la luz del ordenamiento constitucional. Pero de ahí la importancia de que la Corte Constitucional mantenga unas mayorías en defensa irrestricta de la Constitución del 91, porque esa idea del decreto la pueden revivir el día que tengan el control total de la Corte, si es que esa situación llegase a ocurrir. A ver, mire, señor presidente, una de las razones que podrían darle a usted mucho sentido en lo que está diciendo es que el país está hablando, o sus dirigentes, de una Asamblea Nacional Constituyente, pero nadie sabe para qué. Pues yo no estoy de acuerdo con una constituyente, Yamit. Yo creo que Colombia no necesita en este momento entrar en una zozobra institucional. De ahí el riesgo que está generando el gobierno con estos discursos y con estos globos. Si usted se da cuenta, la economía colombiana viene con un desempeño muy pobre, crecimientos por debajo del 1%, la inversión está prácticamente contraída, hay incertidumbre en múltiples sectores. Y si ahora lo que se quiere proponer es barajar institucionalmente el país, por supuesto, esto va a generar mucha más incertidumbre, va a ser percibida negativamente por los mercados, se va a incrementar el costo del crédito y esto puede llevar a que la economía colombiana tenga inclusive una situación de comportamiento aún peor y, ¿por qué no, recesivo? Yo creo que la idea de una constituyente en este momento, primero, no es necesaria, segundo, no es conveniente y tercero, el argumento del gobierno de apelar a ella para perpetuarse en el poder y para tratar de aprobar las reformas que no se han podido aprobar a través del constituyente delegado, que es el Congreso de la República, me parece que son razones suficientes para que este adefesio no prospere. Y mire, señor presidente, ¿a usted qué lo conduce a concluir en que lo que el presidente Petro busca es su reelección? Lo ha dicho varias veces, Yamit. No solamente lo ha dicho a lo largo de este semestre, por lo menos en 4 ocasiones cuando ha hablado de que se reelija el modelo, cuando ha hablado también de que continuará hasta donde el pueblo lo considere. Y el solo hecho de que la reelección solamente pueda establecerse dentro de uno de sus 2 mecanismos a través de una constituyente es suficientemente claro. Pero si quiere una razón adicional, todos los gobernantes que han pertenecido al Grupo de Puebla o al Foro de Sao Paulo han tratado de utilizar estos mecanismos. Lo hizo Evo Morales, lo hizo Chávez, lo hizo Ortega, lo hizo Correa. Entonces, tenemos que darnos cuenta de los riesgos institucionales que esto conlleva y por eso es muy importante el consenso nacional que hay hoy en contra de este adefesio. Pero mire, señores presidentes, yo diría que si el presidente Petro tuviera mayorías, según todas las encuestas en el país hoy, mayoría de favorabilidad, digo, podría entenderse la tesis suya de que él aspira, pero él no está por encima del 30 y pico de favorabilidad, el 60 y pico. Yamit, tengamos en cuenta una cosa. Sí. En eso que usted dice estamos de acuerdo, pero es que primero la popularidad nunca es una patente de corso para quedarse en el poder, porque la Constitución está por encima de esa concepción de la popularidad como forma de gobierno. Segundo, es también muy importante tenerlo en cuenta, justamente porque el gobierno no tiene mayorías en el Congreso y justamente porque no tiene control hoy de las Cortes, es que está tratando de apelar a un mecanismo que no está contemplado en la Constitución. Y por eso han aparecido estos intérpretes que hablan de un decreto y que además hablan de ese decreto legitimado por un supuesto acápite del acuerdo que se firmó con las FARC. Cosas que no tienen ningún sentido, que son absolutamente delirantes, que han sido rechazadas por los propios negociadores. Pero es importante que como el gobierno está apelando a estas herramientas, sepamos que como ya se le vieron las orejas al burro, tenemos que mantener la solidez institucional para proteger nuestra democracia. Y ahora, señores presidentes, ¿usted piensa que qué debería hacerse
por parte de los dirigentes nacionales para contener ese propósito si es que existe? Primero tiene que haber un gran consenso nacional que se manifieste en las instituciones correspondientes, en el Congreso, en los organismos de control, en las Cortes, que también haya un claro rechazo por parte de todo el establecimiento económico de nuestro país, el establecimiento gremial, las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que partir de la base que más que estar en sincronización política, tenemos que estar en una gran coordinación de defensa restricta de nuestra democracia y de nuestra Constitución, Johnny. Pero, a ver, señores presidentes, es que usted tal vez me comprendió mal la pregunta anterior, en el sentido de que podría tener razón de ser la afirmación suya de que el presidente Petro aspira a su reelección si él tuviera una mayoría de favorabilidad, pero es que no la tiene. Yamid, más allá de si la tiene o no la tiene, primero tenemos que darnos cuenta que no se puede restablecer hoy si no es a través de una asamblea constituyente o de un referendo, pero una asamblea constituyente convocada con todos los requisitos que establece la Constitución, cosa que pondría al país en zozobra, que tomaría más de 2 años, que los tiempos no le alcanzan al gobierno. Eso está más que claro, lo he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de esta entrevista. Y obviamente el presidente lo que estaría buscando es un mecanismo irregular para poder él convocar esa asamblea y poder restablecer la reelección para perpetuarse. Pero adicionalmente a eso, el gobierno tendría la intención de utilizar no solamente todo el aparato económico del Estado, todo el régimen de subsidios, todo el régimen de despliegue de capacidad de servicios, únicamente con el propósito reeleccionista, como lo hemos visto en varias ocasiones en los países que han sido gobernados para quienes siguen el libreto del Foro de Sao Paulo. Entonces, yo creo que esto no lo podemos minimizar, pero tenemos que ser optimistas y tenemos que unificar el criterio de todos los colombianos para defender nuestra democracia, y tenemos que partir de la base que cualquier tipo de convocatoria de asamblea sin cumplir con los requisitos constitucionales es inviable. Y segundo, que también el Congreso de la República, cuando llegue esa discusión a su seno, tendrá también que rechazarlo, porque no vamos a someter al país a esta incertidumbre institucional. Usted, señor expresidente, se encuentra en este momento en Cartagena, pero habitualmente vive en Estados Unidos y está asistiendo en Oxford a cursos en el cual usted es catedrático. ¿Usted estaría decidido, señor expresidente, a regresar a la política activa si es que se presenta el hecho que usted denuncia va a ocurrir? Primero, Yamil, yo nunca me he retirado de la defensa de los principios, los valores que he defendido y que han arbolado, partiendo de la base de la defensa de nuestra Constitución. El rol de nosotros los expresidentes no es estar de candidatos ni de reemplazar a quienes tienen vocación de poder. Lo que sí tenemos es estar siempre listos para la batalla política, para defender las cosas en las que creemos. Y, por supuesto, yo soy una persona que no creo ni en este momento en una asamblea constituyente, ni en su necesidad, ni mucho menos en que se abran canales a través de los cuales se busque perpetuar un modelo de gobierno bajo los mismos precedentes que hemos visto en otros países de América Latina, donde hay gobiernos que se rigen bajo los libretos del Foro de Sao Paulo. Entonces, siempre estaré listo para defender las ideas, los principios en los que creo, y sobre todo para defender nuestra democracia. Aquí no podemos obrar con criterio personalista ni con intereses personales. Aquí nosotros necesitamos preservar nuestra democracia, la alternancia del poder y la no reelección que en este momento rige a Colombia. Estar listos quiere decir, señor expresidente, regresar íntegramente a la actividad política por parte suya. Yo no me he retirado de vivir en Colombia, Yamil. Yo sigo viviendo en Colombia, tengo compromisos internacionales, sigo teniendo participación en foros académicos, participo también del Grupo Libertad y Democracia con varios exmandatarios de América Latina, y siempre estaré listo para defender la democracia. Y le quiero decir una cosa, es muy importante también que no dejemos que el gobierno capture el debate político,
porque ya hay varias personas en Colombia que han manifestado sus intenciones de ser candidatos para el 2026. Que empiecen a salir todos a la palestra, que empiecen todos también a mostrar el interés de defender nuestra democracia. De parte mía, estaré siempre listo al debate de defensa de las ideas en las que creo, pero también de defender nuestra democracia y evitar que la traten de someter al albedrío o al criterio sesgado y prejuiciado de quienes quieren imponerle a Colombia una doctrina ideológica y no la capacidad nacional y democrática de concertar grandes consensos. Señor expresidente Iván Duque, muchas gracias por haber aceptado usted esta invitación. Le agradecemos mucho y a ustedes televidentes también por la sintonía. Muchas gracias, doctor Duque, muy amable, y también para ustedes. Continúen, los invitamos aquí en Noticentro 1 CMI.